Bienvenidos a Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la división latina de Kaiser University y Campus, donde compartimos historias inspiradoras, experiencias académicas y consejos para tu éxito profesional. Prepárate para conectar, aprender y descubrir todo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Acompáñanos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast de la división latina Kaiser Voices, edición en español. Ya cerrando 2025, ya voy a decir 2026, ya me adelanté mucho. El tiempo nos lleva a sí mismo, corriendo, pero aquí nos encontramos, me encuentro yo muy bien acompañada, tengo a dos mujeres espectaculares y tengo al doctor caballero José González por acá, pero ya lo voy a ir presentando, ¿verdad? Hoy vamos a tener un episodio bien tecnológico. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros trabajando la serie que se llama Estudiar hoy, desafíos y conquistas del universitario digital, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar precisamente de las herramientas digitales al servicio, ¿verdad? De nuestros estudiantes y cómo de alguna manera los profesores también han estado en este cambiar, en esta transición, en bueno, ahora con la inteligencia artificial, cómo estamos haciendo, cómo estamos trabajando los cursos y los estudiantes de qué manera también están viendo, están haciendo uso de estas técnicas digitales. Así que primeramente comienzo con las damas, doctora Doris Morales de Puerto Rico. Cuenta con un doctorado en filosofía en desarrollo gerencial y empresarial con especialidad en negocios internacionales, es su especialidad, ¿verdad? Los negocios internacionales. También tiene una maestría en relaciones laborales y una licenciatura en ciencias sociales con especialidad en ciencias políticas. Recientemente la doctora Morales fue aceptada en el programa doctoral en inteligencia artificial, justamente en una de las mejores universidades en Viena, Austria. Así que bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Pues muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación, bien contenta de estar aquí con el doctor González, que nos acabamos de conocer, con Marta, que Marta fue mi estudiante, así que bien entusiasta de compartir este tiempo con ustedes en esta época que ya estamos casi finalizando el año y tratando este tema tan importante de innovación tecnológica y de cómo debemos, ¿verdad? Nosotros atemperarnos a esas nuevas corrientes para mantenernos al día y mantenernos competitivos. Así es, muchísimas gracias por estar acá. Marta Contreras, nuestra estimada estudiante destacada, quien está a punto de cerrar este ciclo de maestría en un MBA con especialidad en Administración de Servicios de la Salud. Marta es enfermera de profesión, así que también ha hecho un esfuerzo por estar acá. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Ya casi ya también con tu máster. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y es un gusto compartir este podcast con ustedes. Maestra, doctor, señorita Karina, aquí estamos. Ay, qué bueno. Y el doctor José González Pérez, también de Puerto Rico. Tenemos a Puerto Rico en la casa hoy. Posee una licenciatura en ciencias sociales con una concentración en psicología y biomédica. Además, también una maestría en salud pública con concentración en bioestadística y un doctorado en psicología académica investigativa. El doctor González está ahorita dictando cursos de estadística, pues también recientemente acaba de completar una maestría en lo que es Data Science, Big Data and Business Analytics, ¿cierto? En una universidad en Madrid. Correcto. Sí, Maravilloso, bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Igual alegre de poder compartir con ustedes un poco sobre este tema que creo que nos atañe a todos, tanto a docentes como a estudiantes, porque transformó y, ¿verdad? Y va a seguir transformando nuestra tarea académica. Así que muy alegre de estar aquí. Y muchas gracias también por estar acá, por compartir este espacio en las agendas apretadas que cada uno tiene. Así que bueno, vamos a empezar. Yo creo que desde el principio. Yo siento que desde la pandemia, todo el tema de tecnología y de clases en línea y de trabajos remotos también, obviamente crecieron, ¿verdad? Fue como un boom que se creó, por supuesto, por todo lo que estaba pasando a nivel mundial. ¿Cómo han cambiado? Voy a comenzar con los profesores. ¿Cómo ha cambiado su manera de dictar los cursos desde esta llegada de la inteligencia artificial también?
En cuanto a la labor docente, me refiero a la incorporación pues de estas nuevas tecnologías educativas. El que quiera comenzar, no hay problema. Claro, sí, decana, mire. Yo creo que debemos ir un poquito más atrás de la pandemia, porque aunque ciertamente la pandemia potenció todo lo que es la educación en línea, ya veníamos, ¿verdad? Con ese cambio paulatino y de hecho yo vengo de un entorno tradicional de aprendizaje. Aprendí en una sala de clases, saliendo de trabajar, llegando a la universidad y con todo lo que implica en términos de tiempo, de agotamiento físico, de un sinnúmero de elementos que inciden en ese proceso del estudiante tradicional. También del profesor tradicional. Yo antes estaba en un entorno profesional y era profesora a tiempo parcial en una institución donde yo presencialmente me reportaba a la sala de clases. Tuve mi primera experiencia en línea en Kaiser University. Mire qué Así interesante. Qué Así fue bueno. donde yo Ajá. cambié toda mi visión, toda la forma de yo impartir conocimiento y me fue bien retante al principio. Ese cambio mental de también cómo asimilar y cómo ver la sala de clase de un entorno tradicional a un entorno virtual, donde en ese momento había mucha escepticismo, había mucho desconfianza de ese entorno virtual y de cómo el estudiante realmente aprendía y de cómo el profesor era efectivo en ese proceso. Al llegar a Kaiser, todo cambió. Realmente yo no quisiera dar clases presenciales, la mayor parte del tiempo me gusta el entorno virtual. Siempre, ¿verdad? El contacto con el estudiante físico es bonito, pero el entorno virtual te permite llegar a más personas. Ujú. Te permite cumplir una misión mucho más amplia. Me permite conocer a estudiantes como Marta, que tienen un horario bien cargado de trabajo en una labor espectacular que ella hace como enfermera y poder tener ese compartir de conocimientos porque el estudiante también transmite conocimiento a través de esta sala virtual y de llegar a personas en España, profesionales de alto calibre que también nutren mi proceso de crecimiento como profesional y, ¿verdad? Y como estudiante y aprendiz eterna que soy porque los profesores somos aprendices eternos. Así que en ese contexto, ese inicio comenzó un poco antes de la pandemia. Ya en la pandemia, pues sí, realmente se vio potenciado, de hecho, con las destrezas que yo había adquirido aquí en la universidad, en esa primera experiencia y todo ese crecimiento que tuve. En ese momento yo empecé en Kaiser en el 2016 hasta la pandemia que fue en 2020, ya llevaba 4 años de profesora en línea, me permitió entonces hacerme disponible a otras necesidades que tenían otras universidades en ese momento, porque en ese momento todo el mundo se fue en línea y no habían profesionales capacitados en conocimientos de las tecnologías y eso pues me abrió unas puertas y permitió que mantuviéramos ese proceso de aprendizaje con los estudiantes que ya nosotros teníamos aquí en la universidad, que fue maravilloso porque pudimos entonces concentrarnos completamente en el proceso, todo el mundo estaba concentrado. Ese proceso disruptivo que nos trajo la pandemia, ahora se ha potenciado con todo lo que viene de las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías que estamos expuestos en este momento, que en ese momento de la pandemia no estaban. Realmente no estaban diseñadas, no estaban en el panorama. Así que ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso de aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los profesores, pero ha sido un proceso de crecimiento, de movernos de un mundo prepandemia a un mundo post-pandemia que vamos a seguir potenciando con todo lo que viene.
Así que por lo menos esa ha sido mi experiencia y de esa forma es que yo lo veo. Y excelente aporte, ejemplo, porque sí, efectivamente, pues el estudio en línea viene desde mucho antes, pero Ujú. mencionó dos cosas. Potenciar, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y eso es lo que sigue pasando, se sigue potenciando. Y el alcance, doctora, que podemos llegar a donde sea en el mundo entero, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas son súper importantes. Doctor, en su caso, ¿cómo ha sido este auge de la tecnología? Pues un poco en la línea de la compañera, mi experiencia, la primera virtualmente fue en la pandemia. Yo era profesor en aquel momento en una institución universitaria y me cogió por completa sorpresa. Nunca había dado un curso en línea en mi vida, así que pues supuso en 2 semanas, que fue lo que nos dieron, recuerden, en aquel momento, tienen 2 semanas para transformar todos los cursos, esta es la plataforma y para aprender a usarla. Así que fue un disloque en aquel momento, no obstante, una vez ya se institucionaliza el proceso de dar clase en línea y empiezan a surgir todas estas tecnologías como consecuencia un poco del crecimiento que hay de toda la actividad en línea, no solamente en la academia, sino en las distintas industrias y en los distintos mercados. Yo creo que una de las cosas que se transformó para mí en términos de mi labor docente fue la productividad. Porque si hay algo que yo creo que potencia todas estas tecnologías, es el uno en términos de la creación de contenido, el poder jugar con cómo presento esta información, qué tipo de ejemplos doy, cuántas simulaciones hago, eh, cuál es el contenido, cómo lo visualizo. Pues creo que en ese sentido, todas estas nuevas tecnologías para mí han permitido como afinar y precisar esos procesos que tal vez antes no es que no los hacíamos, pero era un poquito más complicado el proceso. Así que para mí ese es uno de los primeros como cambios drásticos que ocurre a raíz de todas estas tecnologías emergentes. Eso trae como consecuencia también que, por ejemplo, yo soy profesor de estadística, pues en otro momento, tal vez allá en 2015, que fue cuando empecé a dar clase por vez primera, pues tal vez una gráfica me la podías hacer en un papel y las proporciones pues me las podía, uno tenía cierto, pues estás haciendo la mano, podemos negociar que no va a quedar perfecto, cómo haces el ejercicio o la visualización, pero las nuevas tecnologías, por lo menos para mí en mi trabajo docente también, ha hecho que el nivel de exigencia pues sea un poco más, digamos, más alto, porque si tenemos disponible todas estas tecnologías, pues un poco pues pienso que al mismo tiempo, pues los estudiantes pueden, así como uno aumenta productividad, pues ellos también pueden aumentar la calidad del producto, refinarlo, precisarlo, simularlo. Así que en ese sentido, yo siento que esos dos cambios han sido fundamentales para mí, productividad y el cómo evalúo el contenido de los cursos. Un poco reconociendo pues que hay unos accesos que antes pues no eran disponibles y había que atemperarse al tiempo. Pero mire qué interesante, porque eso es cierto, ¿no? No es lo mismo de pronto una clase teórica a una clase de estadística, en donde hay gráficas y en donde hay ejercicios. Claro. Así que la adaptación a matemáticas, a todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con estadística y con los cursos de matemática, entre otros que también tienen otras herramientas y ejercicios, contabilidad, finanzas, ¿verdad?, que de alguna manera se han tenido que aplicar, se han tenido que comenzar a utilizar otro tipo de programación dentro de lo que es el estudio virtual, ¿verdad? Bueno, Marta, ahora tú, Marta. Marta obviamente es enfermera, ya estudió presencial, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ahora Marta ya pues tiene 2 años y medio más o menos que comenzó a estudiar con nosotros en línea. ¿Cómo ha sido bueno, cambiar, ¿verdad?, de ser un estudiante tradicional en un aula de clase a tener un aula de clase virtual? ¿Cómo ha cambiado tu manera de estudiar? yo me siento como de esas estudiantes, de esa generación de transición y transformación diaria, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Como ustedes lo mencionaron, yo vengo de una educación tradicional y no solamente fue la escuela, sino también mi trabajo, el cambio a Estados Unidos, el adaptarme
a la velocidad a la que va la gente aquí, porque es de que tienes que hacer estos cursos, tienes que organizar tu tiempo así, oye, pero hay que trabajar, las actividades en la casa, las actividades de la escuela, ha sido un esfuerzo y una disciplina constante, una dedicación continua. Y lo digo continuo porque a veces hay cosas que no me son fáciles, pero siempre que hago, busco diferentes caminos para encontrar la respuesta. Y con Ujú. Kaiser, que ha sido mi primera experiencia, fue para mí como que, wow, ese es otro mundo para mí, ¿no? Conocer la plataforma, entender la plataforma y que clique aquí, clique allá, y que hay aquí, que hay allá. Y lo más importante, mis profesores, cada uno de ellos aportó algo, fue una guía, ¿no? Una guía dice, ok, profesor, ¿cómo hago esto? Busca aquí, busca allá, ¿no? Entonces, sí ha sido, sí ha sido un esfuerzo diario, continuo y disciplina, disciplina, disciplina y perseverancia. Bueno, les digo que le ha funcionado maravillosamente porque Marta tiene un excelente promedio. Marta se va a graduar, mejor dicho, con las mejores calificaciones. Así que todo ese esfuerzo, esa perseverancia, la dedicación, la disciplina, pues todo el tiempo que de pronto te has acostado tarde o que no has dormido, han valido la pena porque ya pronto vas a tener ese diploma en mano y vendrán muchas más oportunidades, ¿verdad? Así que aquí vamos. Es el comienzo de Gracias. muchas cosas. A ver, profesores, ¿qué herramientas digitales consideran que son indispensables para el proceso de enseñanza actual en un aula virtual? Um, Ciertamente, ¿verdad? Las plataformas de gestión de aprendizaje como lo que tenemos Blackboard, Ujú. Canvas y otras como Moodle y otras que existen, son esenciales. Y sobre todo, que la plataforma sea clara, ordenada y amigable al uso, no solamente del profesor, sino también del estudiante. Eso permite que el proceso de enseñanza pues sea mucho más efectivo, porque tras de que estamos en un entorno virtual con unas tecnologías que muchos conocemos y otros están conociendo, ¿verdad? Más el proceso de la dinámica del curso que se está impartiendo, del contenido que se está impartiendo, que ciertamente tiene unas complejidades. Si esa plataforma no está organizada, no es efectiva, no es de buena calidad, entorpece demasiado el proceso. Entonces, eso en el entorno virtual es lo primordial. También las plataformas de videoconferencias como lo son Zoom, como lo son Teams, también nos facilitan mucho el proceso, porque ciertamente aunque tenemos plataformas de gestión de aprendizaje, estas plataformas como Zoom y como Teams en muchas ocasiones nos permite transmitirle otros conocimientos o otros elementos de apoyo al aprendizaje al estudiante. Quizás Ujú. podemos tener una reunión fuera del aula, fuera de la clase, para poder reforzar algún contenido que el estudiante no entiende. Y como estamos quizás en países diferentes, a lo mejor Marta está en los Estados Unidos, pero a veces yo tengo estudiantes en Colombia, en México, en Ujú. Nicaragua, pues estas otras plataformas que también son de cierto fácil acceso nos permite tener esa comunicación muchas veces pues es más directa, además de que una llamada, imagínate, de larga distancia para darle una tutoría a un estudiante sería terrible porque tanto le cuesta al estudiante como le cuesta al profesor. Así que Correcto. estas plataformas han venido a tener y a presentar ese acceso para esta otra dinámica que se da fuera del entorno de la clase y por supuesto las plataformas tradicionales que nos permiten hacer tareas, que nos permiten hacer presentaciones, organizar contenidos, como lo es Canva, como lo es PowerPoint, como lo es Prexy, todas esas otras herramientas que también son tecnológicas, que son software, también nos ayudan a poder transmitir mejor la información que queremos llevarle al estudiantado.
Plataformas como lo es Google Workspace también nos ayudan, ¿verdad? En este proceso. Así que hay una serie de plataformas. Ay, no puedo dejar las bibliotecas virtuales. ¿Qué nos Correcto, haríamos doctora. sin las bibliotecas virtuales? Cuando yo estudiaba tenía que ir a la biblioteca y a un fichero. Ahora tenemos las bibliotecas virtuales y eso es lo mejor que existe, que podemos acceder a la base de datos de una institución sin tener que ir a la institución. Si Y no, muchos en imagínense. idiomas diferentes, una cantidad de base de datos, bueno, innumerable, con muchísimo material. Yo me acuerdo que yo iba y yo imprimía, me prestaban, o sea, el proceso de tomar el libro era una ficha a mano, el libro, el tomo, donde estaba guardado. Agarra el Sí, libro, y si va, estaba imprime y regrésalo. disponible. Correcto. Si estaba disponible. Lo bueno de las bibliotecas virtuales es que las universidades, ¿verdad? Pagan unas membresías ahí costosísimas para que los estudiantes puedan tener acceso a esas informaciones que de lo contrario, si uno no las accede a través de la universidad, las tiene que pagar. Un artículo te cuesta Ujú. $40 Sí. bajarlo, así que las bibliotecas virtuales es otra de las herramientas que es imprescindible en el proceso. Y muy útiles tanto para los docentes como para los estudiantes, investigadores, para todo el mundo. Y yo creo que hasta una herramienta, si uno está estudiando en línea, como dice la doctora, y hay acceso de lectura diaria, porque ahí encontramos muchísimas cosas también de mucho interés. Así que, excelente. Doctor, ¿tiene algo que agregar con Sí, respecto a de, estas de, ac- aplicaciones? Ajá. de acuerdo con la doctora, recuerdo fotocopiar, que eso era muy típico, y andar con estos mamotretos de papeles, que muchos árboles se fueron en ese proceso de aprendizaje activo. So, sin duda, el acceso a la biblioteca digital es clave. Un poco, pienso que algo también importante en el proceso de aprendizaje actual y de la enseñanza son las plataformas o la tecnología que hacen visible el proceso. Un poco porque con la llegada de la inteligencia artificial, pues a veces pienso que hay que transformar la idea de pensar en un producto y más poder evaluar el cómo se va montando un trabajo. En ese sentido, plataformas que llevamos usando hace mucho tiempo, como Google Doc y los SharePoints, que me permiten ver quién escribe, en qué momento escribe, cuánta cantidad escribe de cantazo. Nosotros sabemos que los humanos tenemos un rate al que escribimos, así que de momento el que aparezca 4 páginas en 30 segundos, pues hay una sospecha allí de que eso no es producto de la persona. Ver ese proceso de edición, que un poco es lo que me parece que estas nuevas tecnologías nos están llevando a retomar, no tanto ese producto final, porque pues poco se puede montar todo a través de inteligencia artificial. Me parece que hoy día son cruciales el poderlo utilizar para uno poder ver en tiempo real cuál es ese proceso de creación de los estudiantes. Yo creo que para nosotros los docentes eso es importante, un poco por el asunto del reto que presenta la inteligencia artificial actualmente. También herramientas que pues aceleren el proceso. Un poco en una vida complicada donde tenemos estudiantes que trabajan full time y que estudian y que tienen familia, igual nosotros los docentes que tenemos múltiples cosas al mismo tiempo. Creo que herramientas tradicionales, bueno, ya no tan tradicionales, más bien modernas como Grammarly, ChatGPT, Gemini, Notion, todas ellas, sin duda alguna, nos permiten acelerar un poco cómo tomo apuntes, cómo los resumo, cómo integro esta información con otra información del curso. Así que en ese sentido pienso que estas herramientas son cruciales para el environment, ¿verdad? El ecosistema actual que nosotros tenemos digital. Es así, y son miles las aplicaciones, las Ujú. plataformas, las posibilidades que tenemos de aprovecharlas, ¿verdad? Para nuestro propio beneficio. Marta, tú en tu etapa de estudiante, ahorita pues la estás finalizando, todavía te queda esta semana de estudiante, ya luego pasas a ser alumna cuando te gradúe. Pero cuéntame, a ver, ¿tú haces uso de este tipo de aplicaciones? También, Sí, pues, Zoom y todo, Word, PowerPoint, me imagino, en el diario vivir, de entregar ah, trabajo, pero ¿qué otra así cosa es. usas?
Bueno, sé que Kaiser tiene una aplicación. Eso fue lo que me ayudó mucho porque desde mi celular puedo accesar, o si estoy trabajando, que no puedo distraerme mucho por la responsabilidad que tengo, puedo ir viendo desde mi celular cómo va a estar el plan de trabajo. Bueno, independientemente de eso, cada profesor siempre desde el principio te da el programa, pero y bueno, si uno está muy ocupado, voy a checar cómo va a estar mi semana y puedo organizarme. Eso fue lo que me gustó de Blackboard, de Ujú. Kaiser. Está muy organizado, te pone desde los anuncios, las actividades, cómo irte organizando, que tienes que poner atención, que no se te pase la fecha y todo eso. Eso me pareció mucho. La biblioteca virtual sí la utilicé, pero no mucho. Será porque a veces tenía mis tiempos muy recortados, pero utilizaba revistas que hacen los peer review articles, que tienen también muchos artículos gratuitos. Y eso lo aprendí anteriormente porque hacía investigación cuando estaba en México. Aunque era tradicional, pero aquí lo transformé a lo digital. Em, Bien. Igualmente uso lo que decía la doctora Doris, el PowerPoint. No uso muchas otras herramientas, igualmente por mi tiempo, pero bueno, apégate a lo que sabes, como quien dice, manejar un poquito mejor para evitar retraso en tiempos. El Microsoft Teams, que Ujú. como ustedes ya mencionaron, independientemente de donde tú estés y en donde tú te encuentres, puedes entrar a una reunión, a una conversación, discutir un tema, que es lo que yo también llevo a cabo en mi trabajo. Usamos mucho el Microsoft Teams. Ah, ok. Sí, de las otras herramientas de inteligencia artificial, sí, hay muchas. O el Chapiti, ya lo mencionaba, el Gemini, el Copilot, son muchas herramientas, pero en lo personal me ayudaron cuando yo tenía una duda, ok, ¿a qué se refiere este tema? Porque yo nunca, mi historial no es negocios. Entonces yo decía, ay, cómo se amplifica este concepto? ¿Qué implica este concepto? ¿Qué teoría lo sostiene? ¿Quiénes son los fundadores, los creadores? ¿Hacia qué cambios ha habido desde lo tradicional a lo moderno? Entonces era como poner las palabras clave, que siempre aprendí eso en investigación. Usa palabras clave para que te despliegue la información que tú necesites. Y hay incluso esas aplicaciones, si tú dices necesito artículos peer review, te los van a dar y actuales. Muy bien, mira, como toda una investigadora con las preguntas específicas, ¿ah? Muy bien, Marta, ya está lista para seguir el doctorado, doctorador, y ahí ya usted tiene ahí una candidata. Ya me tenía dicho, ya me dicho. Muy bien, maravilloso. Lo bonito, pienso yo, es súper interesante lo que estamos hablando de ver cómo hemos evolucionado en el tiempo con lo que ustedes están hablando, es maravilloso. Eh, el estar acá, dos personas en Puerto Rico. Marta, tú estás en Jacksonville, creo. Sí, Jacksonville, Florida. Y yo estoy aquí en Fort Lauderdale, cuatro personas aquí con la oportunidad de conversar Ujú. una hora o más, o el tiempo que sea necesario, el acercamiento, el alcance, y además, como dicen, ya mencionaron muchas herramientas también que están allí a la mano para poder ser exitoso, para manejar el tiempo, para poder cumplir con las actividades de trabajo y las actividades como estudiantes, ¿verdad? Mencionaron la inteligencia artificial, que es un tema, como dijo la doctora Doris, muchos ya aprendieron parte de lo que es la inteligencia artificial y siguen aprendiendo, ¿verdad? Porque está todavía pues en desarrollo y sigue creciendo, en crecimiento. Es un tema también un poco controversial, ¿verdad? Pero bastante controversial. Eh, y lo acaba de mencionar el doctor y Marta, el punto está en cómo saberlos utilizar, ¿no? Porque si bien uno no tiene la comprensión de, por ejemplo, una palabra o una teoría, uno puede hacer uso de ese tipo de herramientas, ¿no? Para poder ampliar conocimiento y poder tener un poquito más también de información. Eh, ¿Cómo creen ustedes dos doctores que la inteligencia artificial se puede integrar de manera responsable, por ejemplo, en este día a día de ser educadores? Eh, Sí, Que debe ser complicado. sí. Es complicado.
Creo que lo primero que debemos trabajar, ¿verdad? Y sobre todo los profesores que llevamos quizás un poco más tiempo, que pertenecemos quizás a una generación bastante distante a la generación tecnológica y que ya vienen, ¿verdad? Con ese mindset de que la tecnología te hace eficiente, es entender que esto no va a parar. No va a parar. Así que tenemos que, como pasó con el Internet, alinearnos, ajustarnos y poder integrar la inteligencia artificial de la manera más efectiva, más razonable al proceso educativo. La inteligencia artificial sí tiene la capacidad de potenciar la educación, sí tiene la capacidad de acelerar el proceso de aprendizaje, la tiene, pero tenemos que integrarla de manera efectiva en nuestro proceso educativo y obviamente con transparencia. Me parece que, por un lado, los profesores, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos que ver la inteligencia artificial como nuestra aliada y nuestra amiga, entenderla para poderla aplicar y evitar un poco caer en este proceso de que la inteligencia artificial es mala, es un tabú, resta al proceso educativo, le resta el proceso de análisis crítico al estudiante. No, para eso nosotros somos docentes y para eso nosotros tenemos que guiar al estudiante en el uso adecuado de la inteligencia artificial. No es un tabú, es tal cual, está pasando tal cual pasó con el Internet. El Internet llegó, el Internet se quedó y el Internet ha hecho nuestras vidas mucho más fáciles. Pues así va a ser con la inteligencia artificial. Va a estar ahí, se va a quedar y tenemos que adaptarnos. Y tenemos que tomar la inteligencia artificial como un aliado para ese proceso educativo. Por otro lado, tenemos el estudiante. El estudiante, nuestra misión es que pueda tener dominio de esas herramientas porque las va a utilizar en este mundo, las va a utilizar, o sea, todos los trabajos van a requerir del uso de la inteligencia artificial. El que no se adapte a eso no va a ser competitivo y va a tener muchas dificultades en su entorno laboral. Esa es la realidad. Así que si nosotros queremos educar personas para que sean entes productivos en el mundo, no del futuro, en el mundo actual, en el mundo que nos rodea. Eso no es dentro de 20 años, eso es ahora. Tenemos que acoger la inteligencia artificial y tenemos que guiar al estudiante en ese uso transparente y ético de la inteligencia artificial. No es restarle a las capacidades del alumno, no es restarle a su criterio, es darle esa herramienta, es hacerle viable esa herramienta, el uso efectivo y adecuado de esa herramienta para que la pueda incorporar de una manera ética a su proceso productivo. Y me parece que hacia eso es que tenemos, ¿verdad?, que los docentes alinearnos y los estudiantes también un poco entender que la inteligencia artificial es para mejorar su proceso, no para sustituir el proceso. Y sobre todo que el estudiante sepa que en la medida en que la inteligencia artificial lo sustituye en el proceso, en esa misma medida la inteligencia artificial lo va a desplazar en sus campos de profesión o en sus, ¿verdad?, o en sus campos de que quieren ser peritos o que quieren desarrollarse. Así que en la medida en que se integran y que el alumno puede hacer ese uso efectivo, en esa medida se va a ir destacando de los demás, ¿verdad? Y le va a servir como una herramienta que le añade valor, no que le resta. Así que me parece que eso, y obviamente el poder entender el uso ético de la inteligencia artificial, creo que para mí esa es la médula del proceso de incorporar la inteligencia artificial y creo que nosotros los docentes y también los estudiantes, ¿verdad?, los aprendices, debemos ya quizás comenzar a incorporar
contenidos de ética, no políticas que se quedan en el papel, sino realmente esa conciencia ética de ese uso efectivo de la inteligencia artificial. En mi caso, como profesora, depende del contexto y depende del nivel, hay una mayor o sea, estoy más a favor de que el estudiante aplique de diferentes formas la inteligencia artificial. Si son estudiantes de licenciatura que están aprendiendo en los procesos, la inteligencia artificial es una gran herramienta para construir, por ejemplo, modelos, prototipos, imágenes que apoyen el contenido. Así que en ese sentido hay mano libre para utilizar la inteligencia artificial. A veces yo le digo, saquen ChatGPT, miren, con Gemini se puede hacer esto. Vamos, es que tú quieres hacer, no, vamos a hacerlo así. Ponle este prompt a la inteligencia artificial a ver qué te sale. Claro, ya en maestría y en doctorado soy un poco, ¿verdad?, más juiciosa porque sí quiero que el estudiante adquiera profundidad académica y un nivel de análisis y de criterio y de juicio profesional para que entonces pueda discernir cuando la inteligencia artificial está alucinando y le está dando unas referencias que ni existen, unas teorías que se las acaba de inventar. ¿Ok? Así que con eso tenemos que ser bien juiciosos con las alucinaciones, pero nosotros podemos identificar esas alucinaciones si tenemos la profundidad académica que se adquiere con el estudio, con la lectura, y podemos entonces potenciar, porque yo la uso, yo no voy a negar que yo la uso para eso mismo, para a veces hacer, como dijo Marta, mucho más rápido el proceso. Claro. Todos los teóricos que han trabajado con estas teorías, y me tira un listado de esos teóricos que yo hago, los busco. Y sigo indagando y sigo leyendo y sigo buscando y creando, ¿verdad?, mi contenido, mi revisión de literatura, leo los artículos y voy haciendo un contraste, pero la utilizo. Claro que la utilizo y recomiendo utilizarla, porque la vida hay que hacérsela un poco más fácil y para eso está la tecnología. Claro que sí, es el uso responsable, el uso desde la conciencia de un balance, de un equilibrio, porque al final estamos estudiando, seguimos creciendo, nos seguimos preparando y tiene que haber un análisis crítico, tiene que haber una comprensión, tenemos que formarnos para la toma de decisiones, para resolver problemas y eso al final no nos los da esa herramienta, pero nos sirve de ayuda para llegar a ese punto de alguna manera siendo pues responsables. Así que excelente, me encantó, doctora, esa explicación. Doctor José González, ¿quiere aportar algo más? Sí, un poco en la misma línea, creo que algo que dijo la doctora que es crucial y que estoy de acuerdo completamente, es el asunto de cómo se usa la inteligencia artificial. O sea, creo que ese elemento, igual que pasaba con la Internet en otro momento, es lo importante dentro del aula, porque si el que está detrás de la herramienta la sabe utilizar apropiadamente, la realidad es que el producto que va a salir es un producto de calidad. Nosotros docentes sabemos que cuando hay un mal uso y esos prompts están bien genéricos o no están pulidos, no están trabajados, lo que sale es un contenido genérico que le falta mucha profundidad, que ¿verdad?, adolece de distintas cosas. Y en ese sentido creo que es importante enfatizar el que la persona, mira, hay que leer, hay que sentarse a leer y hay que poner contenido acá. Porque de aquí es que entonces podemos hacer el uso apropiado. Y un poco es una herramienta como cualquier otra. O sea, por ejemplo, yo en matemática siempre digo a los estudiantes, mira, los humanos inventamos el ábaco hace 800 años atrás como la primera calculadora manual porque era complicado hacerlo de otra forma. Siempre hemos estado inventando instrumentos, después trajimos la calculadora y eso trajo todo un debate. La gente no va a saber sumar, no va a saber restar, nadie va a saber hacer cálculos simples. Y en la vida que nosotros vivimos hoy día, por ejemplo, cuando hice el Master en Data Science, el volumen de datos
con el que uno trabaja, no hay sistema nervioso ni cerebro que lo pueda manejar. Sin duda alguna, necesitas unas plataformas que manejen ese volumen de datos para que puedan hacer las inferencias apropiadas. Lo importante es que la persona tenga las competencias que tiene que tener para poder evaluar ese contenido y efectivamente poder decir, aquí falta, todavía necesito más precisión en esta área. Y el que la persona pueda hacer eso, para mí es lo que potencia la herramienta, porque sin duda la herramienta te va a dar un producto, pero el que tú sepas lo que tú estás buscando y tengas el contenido es lo que va a hacer que esa herramienta te distinga y puedas hacer un producto que realmente te haga competitivo, porque como bien dijo la doctora, en el mundo actual, no en el del futuro, si no sabes usar apropiadamente estas herramientas, la realidad es que quedas fuera del mercado. Y eso aplica across the board, en todos los mercados que están corriendo ahora mismo. Así es, Marta, ¿qué nos tienes que decir acerca de la inteligencia artificial? Muy bien. La inteligencia artificial jamás va a suplir las funciones cognitivas del cerebro humano, especial el análisis crítico, ¿no? Va, a lo contrario, te va a ayudar a complementar, a hacerte más analítico y a explorar más. Y lo digo porque durante mi maestría, mi computadora, como es la vida del estudiante, se empezó a trabar. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no funciona? Yo iba al celular. Tengo este problema, así, 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 así. Y me decía, sigue estos pasos. Y yo solita arreglé la computadora 3 o 4 veces sin necesidad de ir a buscar un ingeniero o alguien. Y no porque sustituya las funciones o el conocimiento de un ingeniero, sino por el tiempo. No tengo tiempo, yo tengo que entregar trabajos, tengo que estar a tiempo. Lo mismo lo aplico con mis pacientes. Yo recuerdo siempre teniendo el conocimiento, tengo este conocimiento, recuerdo que pasa esto así, 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 así con los electrolitos y estoy viendo a mi paciente, estoy viendo el monitor, estoy viendo qué medicamentos tiene, a ver, qué función tiene esto y consulto al nurse practitioner, mi paciente está así, 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 vamos a hacer estos reajustes. O necesito poner un filtro para una nutrición parenteral, necesito el calibre exacto del filtro que necesito. La inteligencia me lo dice. Y claro, digo, mándame los artículos médicos que dicen este Lo filtro se avalan. ajusta o los videos. O necesito poner un tubo rectal. Sé, este paso, pero hay algo que no me está saliendo, es esto. Perfecto. Y voy y lo hago. Y lo mismo hacía en finanzas o en economía. Encontré la fórmula en tal libro y este libro, pero cambia la fórmula. ¿Por qué? Y decía, es por esto y por esto. Ahora, sé estos pasos y aquí este paso no me sale. ¿Por qué? Y lo metía por esto y yo lo entendía. O sea, era complementar esa duda que tenía. Muy bien, así mismo es, no es sustitución, es solamente Ujú. una ayuda Así y es. una Exacto. herramienta que de verdad ayuda muchísimo a ahorrar tiempo en este mundo, en este país también, que uno vive a En un mundo millón. globalizado, Exactamente, dinámico. tal cual, así mismo, así mismo. Nos ha ayudado muchísimo y seguramente vendrán muchas más aplicaciones y muchas otras herramientas que nos van a seguir ayudando a potenciar, ¿verdad? El conocimiento, los trabajos, la productividad, como decía el doctor también González. Bueno, a ver, desde su perspectiva y con esto vamos a cerrar. Miren que ya pasó la hora. ¿Sí vieron que fue súper rápido? Sí. Eh, Cuéntenme o díganle a todos los que nos ven su consejo desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de estudiantes, eh, cómo aprovechar, que lo han dicho un poco, pero para cerrar, cómo aprovechar estas herramientas digitales en el día a día de una manera efectiva. Primero, me parece que debes identificar cuáles son las herramientas que funcionan para ti. O sea, primero, muchas de esas herramientas son costosas, tienes que pagar una membresía, así que uno debe saber y debe poder identificar cuáles son las herramientas que se adaptan a tu tipo de trabajo, a lo que estás estudiando, a las necesidades que tú tienes. Luego, conocer cuáles son las limitaciones de esas tecnologías, saber que ChatGPT, que Gemini, que Copilot, que todas alucinan. Ujú. Tienes que saberlo, porque tú tienes que validar en muchas ocasiones la información que te está dando esa tecnología, ¿verdad? Así que eso es lo segundo que debes saber. Lo tercero, debes saber qué es lo que tú quieres obtener
de esas tecnologías. Si tú quieres maximizar tiempo, si quieres organizar información, estructurar. A veces lo que queremos es que nos estructure un bosquejo para entonces nosotros saber por dónde vamos a terminar y por dónde vamos a empezar y a dónde vamos a terminar, para entonces poder nosotros rellenar con lecturas y con análisis ese bosquejo, porque a veces lo difícil en la vida es empezar. Después que empezamos, estamos inspirados, pero antes, ¿cómo empezamos? Así que es una buena herramienta que nos puede ayudar a dar ese primer paso para entonces nosotros, con la inspiración, ¿verdad? Que nos sale del talento y de todo lo que hemos aprendido, y en ese momento en que nos sentimos hasta artistas, poder entonces desarrollar ese contenido o desarrollar, ¿verdad? El ejercicio, o como decía Marta, salir de una laguna en la que hemos entrado porque tuvimos una duda en el proceso, hicimos el proceso bien, pero algo falló y no sabemos identificar. Y entonces poder continuar. Y tercero, ¿verdad? O por último, creo que este es el cuarto, entender el uso ético y transparente. Mire, si usted utilizó ChatGPT o cualquier otra, porque decimos ChatGPT, pero hay infinidad de inteligencia artificial. Si usted utilizó cualquier otra inteligencia artificial, sea transparente. Incluso hay inteligencia artificial que realmente no nos va a sustituir. Grammarly usa inteligencia artificial y Grammarly lo que va a hacer es traducir o mejorar un escrito que ya usted hizo. Y a veces tiene que ver con gramática, con palabras, y no está sustituyéndolo a usted, al contrario, está haciendo mucho mejor, ¿verdad? Ya algo que usted había redactado, había escrito. Así que no le podemos tener miedo a la inteligencia artificial. Si usted la está utilizando, mire, consulte con su profesor. Mire, profesor, para esta tarea, ¿usted cree yo puedo utilizar la inteligencia artificial para esto específicamente? Y el profesor le va a dejar saber si sí o si no, o cómo utilizarla. Así que esas son mis recomendaciones. No le tengan miedo, no lo niegue. No niegue que está utilizando artificial, al contrario, comparta que está utilizando inteligencia artificial, háblelo con su profesor previamente a la redacción o a la gestión de la tarea, y sienta la inteligencia artificial como algo inherente del proceso, pero que no lo sustituya. Sea claro, sea transparente y le va a ir bien. Muchas gracias, doctora. Doctor González. Un poco en la misma línea, creo que tenemos que aceptar que la inteligencia artificial llegó para quedarse, como llegó al Internet, como llegó la estadística en algún momento. Un poco creo que pensar en continuamente en cómo lo vamos a incorporar en nuestros procesos educativos es algo importante para nosotros los docentes, el cómo hago énfasis en no evaluar un producto final, sino en enfocarnos en la construcción para poder ir viendo cómo ese juego entre el uso de la inteligencia artificial, pero a la misma vez la persona va desarrollando ese producto, pues un poco creo que es parte de las cosas que tenemos que tener presentes. He escuchado muchas versiones sobre esto. Tengo muchos colegas que están, eso es terrible, eso es lo peor, eso no va a acabar la sociedad. Bueno, vamos, hemos inventado muchas tecnologías los humanos en lo que llevamos por aquí rondando. Un poco siempre sabemos que el uso que le demos pues va a ser la consecuencia que vamos a tener. Y yo creo que estamos en una coyuntura importante porque es el momento donde podemos educar para efectivamente incorporarlo como parte de nuestros procesos diarios, porque es que no hay manera de poder escapar a esto, no solo en la docencia, sino ya lo hacemos, nos facilitamos la vida en muchas otras instancias que no son necesariamente la académica, utilizando distintos tipos de inteligencia artificial. Así que creo que hay que abrirles las puertas a este asunto, creo que hay que transformarse. Yo retomo bendito, mi madre, por ejemplo, siempre la uso de ejemplo. Ella se quedó en esa brecha cuando llegó al Internet.
ella entiende, tiene como esta noción de un email y básico de cómo este se envía, pero una cosa bien simple. Y le soy sincero, aún con una maestría en Data Science, el avance tecnológico es tan acelerado que a veces a mí mismo me da cosa y digo, yo no me quiero quedar, o sea, no quiero estar en esa brecha que de momento llega a los 70 años y diga, ay muchacho, yo no sé cómo eso se usa, ayúdame cómo hacer esto. Y un poco creo que esa es la invitación a estar inmersos continuamente en estos procesos y un poco aplicarlos porque no hay otra manera de poder, no podemos nadar contra la corriente. Necesitamos incorporarlo y un poco hacerlo parte de nuestro proceso. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Marta, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué mensaje nos das? Vivimos en un mundo cambiante, tenemos que adaptarnos. Ahorita es la inteligencia artificial, no sabemos qué va a ser mañana o al rato o en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, no nos podemos cerrar. Tenemos que mantener una mentalidad abierta al dinamismo. Y eso que me quedó muy claro a lo largo de mi maestría. Si tú quieres prosperar, crecer, tienes que adaptarte a los cambios o de lo contrario vas a perder. Y eso lo hemos visto con varias empresas gigantes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Mantener una mente abierta, siempre ser crítico, analítico, y utilizar estas herramientas con responsabilidad, porque ellos jamás van a sustituir al cerebro humano, ¿no? Entonces, tengo que ser analítico, estoy bien, estoy mal, ¿qué dicen todos estos diferentes autores? ¿Cuál es el que se apega más? ¿Cuál es el que me va a ayudar más rápido a llegar a mi meta? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Tener todas esas precauciones. Sí, emplearlas, no tener miedo, ya lo decía la doctora Doris, ya lo decía el doctor José, usarlas, pero con responsabilidad. Así es. Bueno, esto me ha encantado. Yo no sé ustedes, pero lo hemos disfrutado. Se nos ha pasado el tiempo volando. Muchísimas gracias por tan valiosos consejos, por toda la información que nos brindaron desde sus experiencias, ¿verdad? Personales, como docentes, como estudiantes en el día a día. Así que les agradezco muchísimo. Felicito adelantado a Marta, que ya casi, pues como les dije al inicio, se está graduando, así que bravo Felicidades. por ella. Y con esto cerramos el mes de diciembre. Que tengan una excelente Navidad, un próspero año nuevo. Muchísimas gracias a nuestra espectacular facultad de la División Latina y a nuestros maravillosos estudiantes por siempre estar, por la dedicación, por la pasión, por la entrega. Y esto va para todos los que nos vayan a ver. Así que muchísimas gracias nuevamente. Que la Gracias a pasen ustedes. muy, muy bien. Muchísimas Se gracias y cuidan. que estén muy bien. Gracias por acompañarnos hoy y no te pierdas los siguientes capítulos de Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la División Latina de Kaiser University. Nos vemos pronto.